¿Cómo se manifiesta el poder? ¿Es el brillo de las rayas de un sargento sobre un uniforme azul impecable? ¿Es una voz retumbante la que silencia una habitación? ¿O es algo más silencioso, algo subestimado, algo que espera el momento perfecto para revelarse? En el caos del Distrito 17, un lugar regido por la tradición y la intolerancia, un solo sonido cruel lo cambiaría todo. El fuerte chasquido de una mano al golpear una mejilla resonó más fuerte que cualquier disparo. Un oficial blanco condecorado, un rey en su castillo, acababa de agredir a una joven negra delante de todo su escuadrón. Pero cuando el aguijón apareció en su rostro, sus ojos no reflejaban miedo, sino fuego. Su mundo estaba a punto de derrumbarse con 6 simples palabras. Antes de comenzar, comenta desde donde estás mirando hoy y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Ahora, entremos en materia. El Distrito 17 del Departamento de Policía de Port Sterling olía a 3 cosas: café rancio, desinfectante de grado industrial y la arrogancia inquebrantable del sargento Mark Callahan. Callahan no era solo un policía. Era una institución, un oficial de tercera generación. El retrato de su abuelo colgaba en el ayuntamiento, y su padre se había retirado como capitán en ese mismo distrito. Callahan llevaba su legado como una segunda piel, un escudo que lo hacía sentir intocable. Su voz, un estruendo áspero que parecía llenar permanentemente la sala de la brigada, era la banda sonora no oficial de la comisaría. Ese martes por la mañana, estaba reuniendo a su audiencia junto a la cafetera rebosante y con un donut a medio comer en la mano. Su audiencia estaba formada por sus acólitos habituales, el oficial Robert Peterson, un hombre cobarde cuyo único talento era estar de acuerdo con Callahan, y algunos oficiales más jóvenes que sabían que reírse de los chistes del sargento era un requisito previo para una tarea de patrulla decente. Entonces, el niño dice: «Tengo derechos», gritó Callahan, rociando una fina capa de azúcar. Y yo le digo: «Hijo, tus derechos están durmiendo la siesta en la parte trasera de mi patrulla. Lo despertaremos cuando lleguemos a la estación». La risa aduladora que siguió fue tan predecible como el amanecer. Callahan vivió para estos momentos. Él era el león y la sala del escuadrón era su orgullo. Se veía a sí mismo como el último bastión de la policía real en una era de papeleo, entrenamiento de sensibilidad y lo que él llamaba políticas de abrazar al matón. Fue en este cuadro cargado de testosterona donde ella caminó. No podría haber estado más fuera de lugar. Era una joven negra, de unos 20 años aproximadamente, vestida con unos sencillos pantalones negros y una sudadera con capucha gris, con la capucha bajada. Llevaba una única cartera de cuero desgastada sobre el hombro. Su cabello estaba recogido en intrincadas trenzas, y su rostro, aunque marcado por la fatiga del viaje, transmitía una inteligencia aguda y desconcertante. Se movió con un propósito silencioso, sus ojos escaneando la habitación, fijándose en la pintura descascarada, los botes de basura rebosantes y la galería de rostros masculinos blancos estoicos que componían la pared de héroes del distrito. Ella navegó por el laberinto de escritorios y se detuvo cerca de la estación de café, aparentemente esperando que la multitud alrededor de Callahan se dispersara. Peterson fue el primero en notarla y empujó a Callahan con el codo. «Hola, sargento. Parece que alguien se ha perdido». Se burló tan fuerte que toda la sala lo oyó. Callahan se giró y entrecerró los ojos mientras la observaba. Su cerebro de policía la categorizó de inmediato. Probablemente sea un forastero que está aquí para presentar una queja o preguntar por un familiar que se encuentra preso. Su cerebro personal registró algo más. Una intrusión. Ella no pertenecía a su espacio. «¿Puedo ayudarla, señora?», preguntó, con un tono lleno de condescendencia. Él deliberadamente bloqueó su camino hacia la cafetera. «Solo intento tomar una taza de café», dijo ella, con voz tranquila y serena, un marcado contraste con su estruendosa actuación. Callahan sonrió. «Esta es una zona restringida para el personal policial. La entrada al público está por la parte delantera».
Hizo un gesto vago con su donut. Estoy consciente, respondió ella con la mirada firme. Tengo asuntos aquí. El desafío silencioso en su tono era como una cerilla encendida arrojada a un charco de gasolina. ¿Quién era esta mujer para desafiarlo en su propia sala de escuadrón frente a sus hombres? La risa de su broma anterior se apagó cuando todos se giraron para observar el intercambio. El aire se llenó de tensión. Negocio. Callahan dio un paso deliberadamente más cerca, usando su tamaño físico para intimidarla. Él medía 1,88 metros, tenía hombros anchos y pesaba unos 23 kilogramos más que ella. ¿Qué clase de negocio podrías tener aquí? El personal de limpieza no empieza hasta las 5. El tono racial del comentario era inconfundible. Algunos oficiales arrastraban los pies incómodos, pero nadie se atrevió a intervenir. Peterson, sin embargo, rió apreciativamente. La expresión de la mujer no cambió, pero un destello de algo duro y frío apareció en sus ojos. Mi negocio es mío. Ahora, si me disculpa, sargento. Ella hizo un ligero movimiento para rodearlo. Eso fue todo. Ese fue el insulto final. En su mente, ella lo había desestimado, había faltado el respeto a su autoridad y había desafiado su dominio. Una furia roja y caliente, un viejo y familiar amigo, lo invadió. Se olvidó de dónde estaba. Se olvidó de la audiencia. Todo lo que vio fue un desafío que debía ser solucionado con rapidez y decisión. No te alejas de mí, gruñó, bajando la voz a un gruñido peligroso. Extendió la mano, no para detenerla, sino para afirmar su poder de la forma más primitiva que conocía. Su mano grande y callosa se balanceó en el aire. ¡Crack! El sonido fue impactantemente fuerte en la habitación repentinamente silenciosa. Fue agudo, feo y definitivo. Callahan la había abofeteado con fuerza. Su cabeza se ladeó por la fuerza del golpe. Algunas trenzas se soltaron. Un jadeo colectivo y silencioso llenó la sala de la brigada. Los teléfonos dejaron de sonar. El teclado dejó de hacer clic. Incluso la vieja cafetera pareció contener la respiración. En ese instante de congelación, todos los oficiales en la sala supieron que se había cruzado una línea irrevocablemente. No se trataba de un arresto brutal en la calle. Se trataba de un asalto flagrante y no provocado dentro de su propia casa. Durante un largo segundo, ella permaneció inmóvil, con la cara vuelta hacia otro lado. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes del techo. El pecho de Callahan subía y bajaba. La adrenalina, de su furia, que ya comenzaba a convertirse en un terror gélido. Vio los rostros conmocionados de sus hombres, el horror en los ojos de los policías más jóvenes. Lenta y deliberadamente, la mujer giró la cabeza para mirarlo. Una marca roja brillante ya florecía en su piel oscura, una fea huella de mano perfecta. Sin embargo, sus ojos no estaban llenos de lágrimas ni miedo, como él podría haber esperado. Ardían con una furia fría y controlada, mucho más aterradora que cualquier grito. Ella le sostuvo la mirada, con la voz baja, clara, y cortando el silencio como el bisturí de un cirujano. Sargento Mark Callahan, dijo, cada palabra como una piedra de hielo perfectamente formada. Mi nombre es la doctora Alani Reed. Hizo una pausa, dejando que su nombre flotara en el aire como una acusación. Entonces asestó el golpe final, devastador. Y desde hace 10 minutos, soy su nueva jefa de policía. Silencio. No era solo la ausencia de ruido. Era una presencia física. Una manta pesada que sofocaba el aire en el sala de la brigada del Distrito 17. El sargento Callahan se quedó paralizado, con la mano aún hormigueando por el impacto. Las palabras, su nuevo jefe de policía, resonaron en el silencio cavernoso, negándose a procesarlas. Su cerebro intentó procesarlas como una broma, un farol, una alucinación. Era imposible. Los jefes eran viejos. Eran blancos. Eran hombres que ascendían de rango, hombres como su padre.
No eran jóvenes negras con capucha que parecían recién salidas de un campus universitario. El oficial Peterson fue el primero en estallar, dejando escapar un bufido ahogado e incrédulo. Jefe. Sí, claro. Y soy el alcalde de Dreamland. Señora, tiene agallas. Se lo concedo, pero más le vale. Su voz se apagó al abrirse las puertas dobles del fondo de la sala de la brigada. Enmarcadas en la puerta, había dos figuras que llamaron la atención de inmediato. El primero era el alcalde David Thompson, un hombre cuyos trajes a medida y expresión de preocupación perpetua eran habituales en las noticias locales. El segundo era el jefe saliente, David Miller, un hombre cansado y barrigón de casi 70 años que parecía haber estado contando los segundos para su jubilación durante los últimos 5 años. La mirada del alcalde Thompson recorrió la sala. Sus instintos políticos percibieron de inmediato la alta tensión. Vio la imagen congelada, Callahan pálido y amenazante, los rostros atónitos de los demás oficiales y a la joven con la marca roja en la mejilla, erguida y desafiante. Su rostro se tensó. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó el alcalde. El jefe Miller, siguiendo su mirada, vio la marca en el rostro de la mujer. Su expresión cansada se endureció en una de furia pura y sin adulterar. Callahan, ¿qué hiciste? Pero antes de que Callahan pudiera balbucear una respuesta, el alcalde y el jefe Miller estaban flanqueando a la mujer, su lenguaje corporal pasando de la confusión a la ira protectora. Doctora Reed, ¿se encuentra bien?, preguntó el alcalde Thompson, con la voz impregnada de genuina preocupación y pánico político. Lo estábamos esperando en la sala de reuniones. Su vuelo debió de llegar temprano. La doctora Alani Reed no miró al alcalde. Su mirada ardiente permaneció fija en Callahan. Estoy bien, alcalde. Solo me estaba presentando al sargento. La confirmación golpeó la sala como un golpe físico. Esto no era una broma. Era real. La mujer a la que Callahan acababa de menospreciar, insultar y agredir físicamente era, de hecho, la nueva jefa de todo el departamento de policía de Port Sterling. Una oleada de murmullos recorrió a los oficiales. El rostro de Peterson pasó de la suficiencia a la palidez. Parecía que quería que el suelo se lo tragara entero. Callahan sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Los cimientos de su mundo, su distrito, su legado, su condición de intocable se habían derrumbado. Sargento Callahan, ladró el jefe Miller, con la voz quebrada como un látigo. Mi oficina ahora. Pero Alani. Reed levantó una mano, un gesto pequeño y sencillo que, de alguna manera, transmitía más autoridad que el grito de Miller. No, jefa Miller, dijo, con la voz aún tranquila, pero ahora resonando con una fuerza innegable. Con el debido respeto, ahora es mi oficina. Giró ligeramente la cabeza para dirigirse al alcalde, aunque sus ojos no se apartaron de Callahan. Alcalde, si usted y el jefe Miller me conceden un momento, creo que mi primer acto oficial como jefe de policía debería ser un encuentro personal con el sargento. El alcalde y Miller intercambiaron una mirada. Así no era como se suponía que debía ser la transición de poder cuidadosamente orquestada. Se suponía que habría una conferencia de prensa, un apretón de manos, una presentación gradual. Pero la mujer frente a ellos, la mujer que habían elegido por su mente aguda y su carácter de acero, ya estaba al mando. Por supuesto, jefa Reed, dijo el alcalde, enfatizando su nuevo título. Le lanzó a Callahan una mirada que podría haber derretido acero. Estaremos en su oficina del jefe cuando esté listo. Mientras, el alcalde y el antiguo jefe se retiraron, y un nuevo y más profundo silencio se apoderó de él. Era el silencio de un cambio de paradigma. El rey había sido destronado y un nuevo gobernante desconocido ocupaba su lugar. Alani Reed finalmente apartó la mirada de Callahan y se dirigió a toda la sala de la brigada. Su voz ya no era solo para él. Era para todos los oficiales presentes. Me llamo doctora Alani Reed,
repitió esta vez con todo el peso de su nuevo cargo. Sé que mi nombramiento es una sorpresa para muchos de ustedes. Sé que no soy lo que esperaban. No soy una oficial con legado. No ascendí en este departamento. Soy criminóloga, socióloga y reformadora. Mi misión no es preservar el pasado. Es construir un futuro para este departamento basado en la integridad, la responsabilidad y una confianza sagrada con la comunidad a la que hemos jurado servir. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Miró a todos los rostros, con una mirada aguda y evaluadora. Vio miedo, resentimiento, en algunos de los oficiales más jóvenes, como una joven llamada Isabella Rossi, un destello de algo que parecía esperanza. Se avecina un cambio en la comisaría 17, continuó Alani. Será difícil. Será incómodo, pero es necesario y no es negociable. Lo que todos ustedes acaban de presenciar nunca volverá a suceder en este departamento. No bajo mi supervisión. Su mirada se posó de nuevo en el hombre que tenía delante. Sargento Callahan, mi oficina. 5 minutos. Sin decir nada más, se giró y caminó hacia la oficina del jefe. Con la espalda recta, su paso seguro. No miró atrás. No tenía que hacerlo. El sonido de sus pasos era el único sonido en la habitación. Cada uno aterrizaba como un mazo, anunciando el fin de una era. La marca roja en su mejilla no era señal de lesión. Era un estandarte de batalla. La oficina del jefe era un santuario al pasado. El escritorio de caoba era del tamaño de un coche pequeño. La silla de cuero detrás estaba desgastada y agrietada, y las paredes estaban cubiertas de placas, con decoraciones y fotos enmarcadas de hombres de rostro severo. Olía a papel viejo y humo de cigarro, un olor que Alani estaba decidida a erradicar. No se sentó en la silla. En cambio, se quedó de pie junto al gran ventanal con vistas a la ciudad, con los brazos cruzados, observando el reflejo de la puerta. El escozor en su mejilla era un metrónomo sordo y palpitante que contaba los segundos hasta su llegada. Justo a los 5 minutos, la puerta se abrió con un crujido. El sargento Mark Callahan entró, cerrándola suavemente tras él. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una postura rígida e inexpresiva. Parecía más pequeño allí dentro, desprovisto del público que lo adoraba en la sala de la brigada. Jefe Reed, empezó con voz ronca. Quiero disculparme. Lo que pasó ahí fuera fue un malentendido. El estrés del trabajo. Me pasé de la raya. No volverá a suceder. Era la típica disculpa de un hombre que lamentaba haber sido atrapado. No se arrepentía de lo que hizo. Alani se apartó lentamente de la ventana. Sobre el escritorio pulido, había dejado una gruesa carpeta manila. Era suya. Un malentendido, sargento. Preguntó, con su voz peligrosamente suave. Creíste que era un conserje. Usaste tu tamaño para intimidarme. Me agrediste a la vista de tus subordinados. ¿Cuál fue exactamente el malentendido? Mira, balbuceé, mientras sus ojos recorrían la habitación con la mirada, sin fijarse en ella. Interpreté mal la situación. Lamento profundamente mis acciones. ¿Eres? Alani se acercó al escritorio y golpeó la carpeta con un solo dedo. Porque este archivo sugiere que tus acciones no son una anomalía, sino un patrón. Ella abrió la carpeta. Repasemos. ¿Vale? Mark Callahan. 18 años en el PSPD. 17 condecoraciones por valentía. 4 medallas al valor. Ella lo miró. Un récord impresionante en la superficie. Ella pasó una página. Pero veamos un poco más a fondo. Queja 2012 C45. Uso excesivo de fuerza durante el arresto del señor Jamal Peterson. El civil sufrió una fractura de muñeca y 2 costillas. La queja fue considerada infundada por la Junta de Revisión Interna, presidida por el antiguo socio de su padre, el capitán McGregor. Conveniente. Callahan amigo. Ese fue un uso justificado de la fuerza.
El sospechoso se resistía. Queja 2015-19. Ella continuó, ignorándolo. Registro e incautación ilegal. Una demanda presentada por la ACLU en nombre de la familia Torres, alegando que usted y su pareja realizaron una búsqueda sin orden judicial en su casa. La ciudad llegó a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada. La denuncia fue cerrada administrativamente. Ella pasó otra página. 2018, 2020, 2022. Una serie de quejas, paradas de tráfico con prejuicios raciales, lenguaje verbal abusivo capturado en el teléfono celular de un transeúnte, una eliminación accidental de las imágenes de la cámara corporal durante un arresto polémico. Cada vez que la queja fue desestimada, enterrada o explicada. Cada vez, el sistema te protegió. Levantó la vista del archivo, clavándole los ojos en él. No me ves como tu nuevo sargento jefe. Me ves como cada persona que alguna vez has intimidado, rechazado o brutalizado. La única diferencia es que esta vez la persona a la que agrediste tiene el poder de pedirte cuentas. Un destello de su antigua arrogancia regresó, alimentado por la desesperación. ¿Me vas a despedir? ¿Eso es todo? Después de 18 años de servicio dedicado, el sindicato luchará. Mi familia. Tu apellido es la razón por la que este archivo es tan grueso y tu uniforme todavía está limpio. Alani lo interrumpió bruscamente. Y no, sargento, no voy a despedirlo. Eso sería demasiado fácil. Jugarías el papel de víctima. El sindicato se movilizaría. Serías un mártir de los viejos tiempos. No, no te vas a librar tan fácilmente. Ella se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre el escritorio. La fuerza total de su autoridad, adquirida no a través de un legado, sino a través del intelecto y la voluntad, llenó la sala. Esto es lo que va a pasar, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Estás en libertad condicional administrativa, con efecto inmediato. Cada informe que presente llegará personalmente a mi escritorio. Cada arresto que usted realice será revisado por mí personalmente. Su cámara corporal estará encendida desde el momento en que ingrese hasta el momento en que salga, y las imágenes se auditarán diariamente. Asistirá a una capacitación obligatoria sobre desescalada, capacitación sobre sesgos implícitos y terapia de manejo de la ira, todo en su tiempo libre. Ella se enderezó. Usted se convertirá en un policía modelo, sargento. Tratarás a cada ciudadano de esta ciudad, sin importar su color, sus ingresos o su vestimenta, con el respeto que merece. Seguirás cada una de las reglas del libro al pie de la letra. Y lo harás con una sonrisa. Porque en el momento en que te sales de la línea, en el segundo en que me das una razón, no te despediré sin más. Abriré personalmente una investigación criminal sobre esta agresión. Y me aseguraré de que este archivo, volvió a tocar la carpeta, sea entregado a la oficina del fiscal de distrito como evidencia de un patrón de mala conducta. Te despojaré de tu insignia, de tu pensión y de tu libertad. ¿Me han entendido? Callahan se quedó allí, con su bravuconería completamente destrozada. Estaba atrapado. Ella no solo lo había acorralado. Ella había construido una jaula a su alrededor, barra por barra dolorosa, usando su propia historia como material. Por primera vez en su vida, Mark Callahan se sintió impotente. Tragó saliva con fuerza. El sonido era fuerte en la silenciosa oficina. Sí, jefe, dijo con voz entrecortada. Las palabras tenían sabor a ceniza en su boca. Bien, dijo Alani con expresión ilegible. Ahora sal de mi oficina. Tienes un turno para empezar. Y el sargento se detuvo en la puerta. Bienvenido al nuevo PSPD. El cambio en el Distrito 17 no fue instantáneo, pero sí palpable. Todo empezó con el olor. En una semana, el leve aroma del limpiador con aroma a limón reemplazó el humo rancio del cigarro en la oficina del jefe. La jefa Alani Reed era la primera persona en entrar y la última en salir todos los días. Su puerta, a diferencia de sus predecesoras,
estaba casi siempre abierta. Implementó cambios que en la superficie eran simples ajustes burocráticos y un nuevo informe más detallado sobre el uso de la fuerza. Un periodo obligatorio de enfriamiento de 5 minutos antes de entrevistar a sospechosos agitados. Una iniciativa de extensión comunitaria que requería que los oficiales pasaran 2 horas por semana fuera de sus autos para conocer a los residentes y dueños de negocios en sus zonas. Para oficiales como Easy Rossi, fue un soplo de aire fresco. Easy era un oficial de tercer año agudo e idealista que se había desilusionado de la cultura cínica de la vieja guardia del distrito. Ella veía al jefe Reed como un revolucionario. Ella aceptó con entusiasmo los nuevos protocolos, se ofreció como voluntaria para el programa de extensión y descubrió que hablar con la gente en lugar de gritarles en realidad hacía que el trabajo fuera más fácil. Pero para Mark Callahan y sus partidarios, estos cambios fueron una declaración de guerra. Callahan hizo exactamente lo que le dijeron. Él presentó sus informes meticulosamente. Su cámara corporal estaba siempre encendida. Fue desconcertantemente cortés durante el pase de lista. Pero debajo de la superficie de la obediencia, estaba plantando semillas de insurrección. En el vestuario, hablaba en voz alta sobre cómo los nuevos trámites les impedían realizar un verdadero trabajo policial. Otra hora detrás de un escritorio es otra hora que un depredador pasa en la calle. Lo decía con un suspiro, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Durante los descansos para tomar café, contaba historias de sus días de gloria, cuando se confiaba en que los policías eran policías, no trabajadores sociales armados. Nunca mencionó al jefe Reed por su nombre. No tenía por qué hacerlo. Ella y su flotaban en el aire, cargadas de resentimiento. El oficial Peterson se convirtió en su principal propagandista. ¿Puedes creer esta basura de extensión comunitaria? Peterson se quejaría. Me apunté para atrapar a los malos, no para preguntarle a la señora Gabel sobre sus patunias. El recinto comenzó a dividirse. La tripulación de Callahan, compuesta en su mayoría por oficiales blancos mayores, veía al nuevo jefe como un extraño, un burócrata con un doctorado que nunca había estado en una pelea callejera real. Se embarcaron en una campaña de resistencia pasiva. Los informes se presentaron tarde. El nuevo software fallaba constantemente. Las imágenes de la cámara corporal se corrompían misteriosamente durante los momentos que podían mostrar a un oficial mostrándose verbalmente agresivo. Alani no era ajeno a ello. Ella vio cómo se formaban las fallas. Ella sabía que Callahan era el epicentro del terremoto. Easy Rossi se convirtió en su fuente no oficial, informando sobre los rumores y las quejas. Están ralentizando las cosas a propósito, jefe. Easy se lo dijo una noche en la oficina casi vacía. Callahan les está diciendo a los jóvenes que su forma de hacer las cosas los lastimará. Esa vacilación mata policías. Está envenenando el pozo. Déjalo susurrar, Easy, dijo Alani, mientras miraba una pila de informes de Callahan, perfectamente escritos a máquina, pero de alguna manera estériles. Hombres como Callahan no pueden operar en las sombras por mucho tiempo. Necesitan ser el centro de atención. Cometerá un error. Se volverá arrogante otra vez. Y cuando lo haga, estaré esperando. La oportunidad se presentó en forma de un caso de alto perfil. Una joyería local, Gems of the City, propiedad de una familia bien conectada, fue víctima de un descarado robo. En el caos, el anciano propietario, el señor Abernathy, sufrió un ataque cardíaco y murió en el lugar. Ahora fue un homicidio por robo. Los medios de comunicación estaban por todas partes y la presión de la alcaldía era inmensa. El caso cayó claramente en el sector de Callahan. Él era el investigador principal en la calle. Para Alani, fue la prueba perfecta. Para Callahan, fue el escenario perfecto. Se entregó al caso con un fervor teatral, trabajando turnos dobles, dando órdenes a gritos y haciendo comentarios dramáticos, en silencio y sin emitir ningún comentario, a los equipos de noticias que acampaban fuera del recinto. Este era su elemento.
Esto fue un verdadero trabajo policial. En 48 horas, tenía un sospechoso, un chico local llamado Leo Martínez. 18 años, antecedentes por hurtos menores, sin antecedentes de violencia. Martínez fue detenido a 2 cuadras de la escena y Callejan afirmó que había encontrado una pequeña bolsa con relojes robados tirada en un callejón cercano. Fue un arresto rápido y limpio. El alcalde estaba emocionado. La prensa aclamó a Callejan como un héroe. En la sala del escuadrón, la tripulación de Callejan estaba extasiada. Fue una reivindicación de sus métodos, una clara victoria de la policía agresiva de la vieja escuela. ¿Ver? Peterson se jactó en la estación de café. Así es como se hace. No hubo reuniones comunitarias, ni charlas para desescalar la situación, solo un trabajo policial bueno y sólido para atrapar al malo. Pero en su oficina, Alani sintió que un nudo de inquietud se apretaba en su estómago. Ella revisó el expediente del caso. Cada trozo de papel, cada informe que Callejan había presentado. Estaba demasiado limpio, demasiado perfecto. Leo Martínez no tenía antecedentes de violencia y el MMO no encajaba. Un asalto y robo fue brutal y desordenado. Los delitos anteriores de Leo consistían en robar paquetes de los porches. Entonces ella lo vio. Una sola línea en el registro de evidencia preliminar. Cámara de seguridad de la panadería adyacente no funciona. Entrevista con el propietario que confirmó que el sistema ha estado inactivo durante una semana. Había algo mal en esa línea. Fue demasiado conveniente. Un callejón sin salida perfecto. Alani, el criminólogo, había aprendido que los callejones sin salida perfectos rara vez eran naturales. Generalmente eran manufacturados. Easy llamó por el intercomunicador. Entra aquí y trae las llaves de tu patrulla. Vamos a dar un paseo. Ya no esperaba más que Callejan cometiera un error. Ella misma lo iba a encontrar. La panadería Lulchevita, situada junto a la joyería saqueada, era una isla de encanto del viejo mundo. El aire en el interior olía a levadura y azúcar, un marcado contraste con la escena del crimen de al lado. El propietario, un anciano italiano llamado señor Giovanni, estaba limpiando un mostrador de vidrio cuando entraron el jefe Reed y el oficial Rossi, ambos vestidos de civil. Buenas tardes, dijo Alani con una cálida sonrisa. Esperábamos poder hacerle algunas preguntas sobre el incidente ocurrido al lado. El señor Giovanni suspiró y dejó caer los hombros. Ya llegó la policía, el grandullón, el sargento. Le dije que mis cámaras funcionan. Estuvieron rotas una semana. Entendemos que eso es lo que le dijo, señor Giovanni, dijo Alani con suavidad. Pero a veces, en una situación estresante, la gente se confunde. ¿Podemos echar un vistazo al sistema nosotros mismos? Tengo una amiga experta en tecnología. Quizás pueda ver si los datos son recuperables. Le hizo un gesto a Easy. El anciano dudó, haciendo sonar las manos en el delantal. No quiero problemas. El sargento fue muy firme. Dijo que no se preocupara. El instinto de Alani le gritó. ¿Firme cómo? Dijo, su sistema está roto. ¿Tú me entiendes? Está roto desde hace una semana. Es mejor para todos si simplemente recuerdas eso. Me asustó. A Alani se le heló la sangre. Esto no fue solo un error. Fue un acto deliberado de supresión de pruebas. Señor Giovanni, dijo Alani en voz baja y firme. Soy la jefa de policía. No tendrás ningún problema. Te doy mi palabra. Ahora, por favor muéstrenos el sistema de seguridad. De mala gana, el viejo panadero los condujo a una pequeña y desordenada oficina en la parte de atrás. En la esquina, un DVR polvoriento estaba conectado a un pequeño monitor. Easy, que era un genio de la tecnología autodidacta, se arrodilló a su lado. Tiene razón. La señal en vivo está muerta, dijo Easy, rastreando los cables. Entonces sus ojos se iluminaron. Pero se equivoca al decir que está roto. Esto no es un fallo de hardware.
Señaló la parte trasera del DVR. El cable de alimentación se ha desconectado recientemente. Ella lo volvió a enchufar. El sistema cobró vida. El disco duro todavía está grabando. Izzy susurró, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Simplemente desconectó la energía, probablemente asumiendo que el anciano no sabría cómo volver a conectarlo. No borró la unidad. Fue la clásica arrogancia de Callahan. Él asumió que nadie sería lo suficientemente inteligente o valiente como para verificar 2 veces su trabajo. Encuentren las imágenes del momento del robo, ordenó a Lani con el corazón latiéndole con fuerza. Izzy navegó hasta la fecha y hora correctas. En la pantalla apareció una vista exterior de la calle, mostrando el frente de la panadería y una vista en ángulo clara de la entrada a Gems of the City. Avanzaron rápidamente. Vieron que el sedán negro se detenía. Vieron 2 figuras con pasamontañas saltar y romper la ventana. Pero también vieron algo más. Justo antes del robo, otro coche, un sedán azul oscuro de último modelo, había entrado en el callejón detrás de la joyería. Un joven salió. El ángulo era malo, pero era alto, atlético y vestía una distintiva chaqueta de Letterman. Desapareció por la entrada trasera de la tienda. ¿Quién es ese? Izzy se preguntó en voz alta. Luego el robo ocurrió en el frente. Caos. Las figuras enmascaradas salieron corriendo, llevando bolsas, y se alejaron a toda velocidad. Unos minutos después, mientras las primeras sirenas sonaban a lo lejos, la puerta trasera se abrió de nuevo. El joven con la chaqueta de Letterman salió tambaleándose. Parecía presa del pánico y su rostro estaba pálido por la sorpresa. No llevaba nada. Se subió a su coche y salió del callejón momentos antes de que llegara el primer coche patrulla. Entró antes del robo y salió después. Alani murmuró, con la mente acelerada. Él no era parte del grupo de robo. Él estaba allí por algo más. El robo fue una coincidencia o una tapadera. Izzy terminó, con los ojos muy abiertos. Una tapadera para lo que sea que haya pasado en esa tienda con el señor Abernathy. Alani hizo zoom sobre la imagen granulada de la matrícula del sedán azul mientras se alejaba a toda velocidad. Ejecuta este plato, Izzy. Fuera de los libros. Utilice su nombre de usuario personal desde casa esta noche. No quiero que nadie en el departamento sepa que estamos buscando. Esa noche, Alani estaba sentada en su oficina, con el expediente del caso de Leo Martínez extendido sobre su escritorio. Un chico sin antecedentes de violencia, encarcelado con pruebas plantadas y con su vida a punto de ser destruida para cerrar un caso rápidamente. Todo para hacer quedar bien al sargento Callahan. Fue exasperante. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Izzy. Contenía solo un nombre y una dirección. La matrícula del sedán azul. Ryan Callahan, 1245 Oakwood Drive. Alani se quedó mirando el nombre. Ryan Callahan. Ella abrió el archivo del sargento y fue a su información personal. Hijo dependiente, Ryan Callahan, de 19 años. La respiración abandonó su cuerpo de golpe. No se trataba de quedar bien. Fue mucho peor. Esto no fue un montaje para alcanzar la gloria. Fue un encubrimiento. Un padre protegiendo a su hijo. El homicidio con robo no fue un homicidio con robo en absoluto. Algo había sucedido en esa tienda entre Ryan Callahan y el señor Abernathy. El asalto fue una distracción, una pieza teatral caótica diseñada para oscurecer la verdadera historia. Mark Callahan no solo había suprimido pruebas. Había inventado todo un crimen para ocultar uno más profundo y personal. Y estaba dispuesto a sacrificar a un adolescente inocente para hacerlo. El karma, pensó Alani, iba a ser bíblico. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad clandestina. Mientras el sargento Callahan daba vueltas de la victoria por el recinto y aceptaba palmaditas en la espalda por su brillante trabajo policial, el jefe Reed y el oficial Rossi estaban construyendo un nuevo caso en las sombras. Primero,
Necesitaban entender qué le pasó realmente al señor Abernathy. Alani movió la mano con un médico forense que conocía de sus días universitarios y le pidió una revisión por pares del informe de la autopsia. Yo la llamé de vuelta en cuestión de horas. La causa principal de la muerte fue efectivamente un infarto masivo. Alani, dijo, pero hay algo más. Contusiones significativas en la parte superior de los brazos y la clavícula. No por una caída. Parece que fue sacudido violentamente justo antes del infarto. El informe oficial lo atribuye al caos del robo, pero estas marcas son específicas. Alguien lo agarró con fuerza. Un enfrentamiento violento, un anciano aterrorizado, un infarto mortal. Esto no fue un homicidio por robo. Fue, como mínimo, homicidio involuntario. Después, Easy Rossi se puso a investigar a Ryan Callahan. Indagando en sus redes sociales y hablando con algunos informantes callejeros de confianza, pintó la imagen de un chico privilegiado en serios problemas. Ryan era un ludópata con deudas con un corredor de apuestas muy peligroso del campus. Su padre, el sargento Callahan, lo había rescatado recientemente, pero el corredor de apuestas seguía presionando. La última pieza del rompecabezas provino del detective Davis, un detective respetado de la vieja escuela que se había mantenido neutral en la guerra civil del distrito. Davis era conocido por su meticulosidad y su discreta integridad. Alani confiaba en él. Le explicó lo que tenía, una jugada arriesgada que podría haberle salido mal si Davis le hubiera sido leal a Callahan. Davis escuchó sin interrupción, con el rostro sombrío. Cuando terminó, simplemente asintió. Siempre pensé que el chico Martínez se sentía mal por esto, dijo. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una bolsa de pruebas que contenía un pequeño pendiente de plata. Lo encontramos debajo del mostrador de Abernathy. No se registró como prueba. Callahan le dijo al oficial subalterno que lo encontró que probablemente pertenecía a un cliente y que lo tirara a objetos perdidos. El chico tuvo el buen juicio de dármelo a mí. Alani miró el pendiente. Era un pequeño pendiente de plata con el logo distintivo de la PSU, Universidad de Port Sterling, donde Ryan Callahan estudiaba. La imagen ahora era nítida. Ryan, desesperado por dinero, había ido a la joyería, quizás un lugar donde sabía que la reputación de su padre le daría influencia, para empeñar algo o intentar intimidar al anciano. Para que le diera dinero. Abernathy se negó. Ryan, presa del pánico, lo agarró y lo sacudió. El anciano, aterrorizado, se agarró el pecho y se desplomó. Presa del pánico, Ryan huyó por la parte de atrás, perdiendo la audición en el proceso. Llamó a su padre, y el sargento Mark Callahan, el gran protector de las viejas costumbres, hizo lo que siempre había hecho. Falsificó la ley para que encajara con su propia narrativa. Debió de llamar a un par de informantes de baja estofa, ofreciéndoles un pase libre para sus propios crímenes a cambio de organizar un robo. Crearon el caos mientras Callahan plantaba las pruebas en un chivo expiatorio conveniente, Leo Martínez, y luego intimidaba al señor Giovanni para que guardara silencio. Era un plan desesperado, arrogante y malvado. Ya tenemos suficiente, jefe, dijo Davis con voz grave. ¿Cuál es la jugada? No es suficiente para acabar con él, respondió Alani, con la mirada dura como diamantes. La enfermedad en esta comisaría es la creencia de que hombres como él son intocables. Para que la cura funcione, no es necesario simplemente arrestarlo. Hay que desmantelarlo. En la misma habitación, delante de las mismas personas que lo vieron agredirme. Ella miró su reloj. Son las 2 de la tarde. El pase de lista para el turno de noche es a las 3. Quiero que filtres un rumor, detective, uno grande. Dígale a algunos de los chismosos que el jefe Reed está realizando una reunión informativa en todo el distrito para anunciar un reconocimiento al sargento Callahan por su espectacular trabajo en el caso Abernathy. Quiero que él esté allí. Lo quiero orgulloso, arrogante y rodeado de sus seguidores. Davis se permitió una pequeña y sombría sonrisa.
Considérelo hecho, jefe. La sala de reuniones del Distrito 17 bullía con una energía que no se había sentido en años. No se trataba del habitual zumbido tenso de un cambio de turno, sino de la atmósfera eléctrica y crepitante de un espectáculo público. No había sitio para estar de pie. Los oficiales de los turnos diurno y nocturno se habían apiñado en el interior, alineándose contra las paredes y desparramándose hacia el pasillo, todos atraídos por el irresistible rumor que se había extendido como un contagio. El jefe Reed iba a comerse a Crow. La outsider, la reformadora, la mujer que había humillado públicamente a su campeón, estaba a punto de subirse a un podio y colocarle una medalla. En el epicentro de este torbellino de anticipación se encontraba el sargento Mark Callahan. Él no estaba simplemente de pie. Estaba celebrando la corte, apoyado en la mesa del frente con una naturalidad practicada. Una sonrisa triunfante y satisfecha se dibujó en su rostro. Era el héroe conquistador que regresaba de la batalla. Sus acólitos lo rodeaban. El oficial Peterson, con el rostro enrojecido por la gloria vicaria, le dio una palmada en la espalda por cuarta vez. Te lo dije, sargento. El verdadero trabajo policial siempre gana. Peterson gritó lo suficientemente fuerte para que los oficiales más jóvenes en la parte de atrás pudieran oírlo. No se puede sustituir el instinto y el conocimiento de los zapatos por un libro de texto en un seminario sobre diversidad. Ella lo ve ahora. Ella tiene que hacerlo. Callahan rió entre dientes, un sonido bajo y retumbante de pura reivindicación. Lo absorbió todo, las miradas de admiración, los firmes apretones de manos, los diferentes gestos de asentimiento. Se sentía invencible, a prueba de balas. Se enfrentó al dragón y emergió no solo ileso, sino también celebrado. Había cerrado un caso de alto perfil que tenía a la alcaldía en pánico. Había protegido a su familia. Y ahora, la mujer que había intentado quebrarlo estaba a punto de validar públicamente toda su existencia. Captó su reflejo en el cristal oscuro de la pantalla del proyector. Él parecía poderoso. Se parecía a su padre. Parecía un Callahan en la parte trasera del edificio, en el estrecho pasillo que conduce a la sala de reuniones. La atmósfera era de otro mundo. Hacía frío, silencio y tensión. La doctora Alani Reed estuvo junto al detective Davis y el oficial E.C. Rossi. E.C. estaba jugueteando con la computadora portátil que sostenía, con los nudillos blancos. Mi corazón está intentando salir de mi pecho, susurró con los ojos muy abiertos. Davis, un hombre estoico y firme, le puso una mano tranquilizadora sobre el hombro. Respira hondo, Rossi. Tenemos la verdad de nuestro lado. Esa es más artillería de la que Callahan haya tenido jamás. Alani los miró a ambos, sus dos improbables aliados en un distrito que había querido rechazarla. Davis, el veterano tranquilo que valoraba el honor por encima de la lealtad, e E.C., la novata de ojos brillantes que aún no había dejado que el trabajo extinguiera su esperanza. Están esperando una rendición, dijo Alani, con su voz baja y firme. Estamos a punto de darles una guerra. Recuerde el plan. Déjale tener su momento de gloria. Cuanto más alto se siente, más lejos tiene que caer. Vamos. Las puertas dobles se abrieron. La cacofonía de conversaciones murió casi instantáneamente cuando los tres entraron. Una ola de silencio se extendió desde el fondo de la sala hasta el frente. Mientras todas las cabezas se giraban, Alani caminaba por el pasillo central con un paso tranquilo y pausado. Su expresión era una máscara de neutralidad profesional. Podía sentir el peso de las escaleras. Un centenar de juicios diferentes se ciernen sobre ella. Resentimiento, curiosidad, triunfo. Ella lo ignoró todo. Su enfoque era singular. Un rayo láser apuntó al hombre que se encontraba junto al podio. Cuando ella se acercó, Callahan se enderezó y la sonrisa en su rostro se amplió hasta convertirse en una mueca de magnánima victoria. Él le dedicó un pequeño gesto condescendiente, como si le diera la bienvenida a su escenario. Alani subió los dos cortos escalones que conducían al podio,
ordenó sus notas y miró el mar de uniformes azules. El silencio era absoluto, cargado de expectación. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó, con voz nítida y clara, amplificada por el micrófono. Sonaba tranquila y profesional. Convoqué esta reunión hoy para brindar una actualización final y una recomendación sobre el caso de Abernathy. Una visible oleada de relajación y satisfacción invadió a los partidarios de Callahan. Esto fue todo. Como todos saben, continuó Alani, recorriendo con la mirada la sala antes de posarse en Callahan. Este fue un caso particularmente brutal y delicado. Se perdió a un miembro querido de nuestra comunidad. La presión del público y de la alcaldía fue inmensa. Ante esa presión, el sargento Mark Callahan tomó la iniciativa. Su informe indica que, mediante una investigación incansable y su instinto de veterano, identificó y detuvo a un sospechoso en menos de 48 horas. Tomó una hoja de papel de sus notas. Cito la carta preliminar de recomendación del alcalde. La acción rápida y decisiva del sargento Callahan es un testimonio de las mejores tradiciones de Port Sterling. Departamento de Policía. Callahan hinchó el pecho, como un rey aceptando los elogios de sus súbditos. Miró fijamente a Peterson, quien le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Esto era mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Alani dejó el periódico. Respiró lenta y pausadamente. Cuando volvió a hablar, la calidez profesional había desaparecido, reemplazada por una brizna de hielo. Un testimonio de las mejores tradiciones, repitió, bajando la voz, obligando a todos a acercarse. ¿Pero qué tradición es esa exactamente? ¿La tradición de cerrar un caso o la tradición de encontrar la verdad, porque las dos no siempre son lo mismo? Un héroe no se define por la rapidez con la que consigue que su nombre aparezca en un informe de arresto, sino por la justicia con la que lo hace. Un murmullo confuso e incómodo recorrió la habitación. La sonrisa de Callahan vaciló y fue reemplazada por un destello de confusión. Esto no era parte del guión. La investigación que llevó a cabo el sargento Callahan, declaró Alani, con su voz ahora resonando con fría autoridad, fue desde su inicio una mentira. La declaración cayó como un golpe físico, el murmullo cesó, el aire se volvió tenue y cortante. Callahan la miró fijamente. Su rostro era una máscara de incredulidad. Esta tarde, autorizo personalmente la liberación del señor Leo Martínez, dijo Alani. Sus ojos se clavaron en Callahan. Es un chico inocente de 18 años cuya vida casi fue destruida. Él no era sospechoso. Era un chivo expiatorio, un sacrificio conveniente elegido por un oficial corrupto para encubrir el verdadero crimen que tuvo lugar dentro de esa joyería. Un delito no de robo, sino de homicidio. Y un crimen no cometido por un extraño de la calle, sino por alguien íntimamente conectado con el investigador principal de este caso. Ella asintió hacia Izzy. Oficial Rossi, las luces, por favor. Las luces fluorescentes se apagaron, sumiendo la habitación en una penumbra. El proyector cobró vida y proyectó un rectángulo de luz brillante e implacable sobre la pantalla. La primera imagen que apareció, una imagen granulada pero clara de la cámara de seguridad de la panadería Lulchevita, mostraba a un joven con una distintiva chaqueta Letterman de PSU deslizándose por la entrada trasera de Gems of the City. Esta Alani anunció a la sala atónita que fue la última persona que vio con vida al señor Abernathy. Entró a la tienda minutos antes de que se produjera el robo planeado en la entrada. La siguiente diapositiva mostró el rostro del joven, pálido y presa del pánico, mientras huía de la escena después de que el grupo de ladrones se marchara. La imagen era granulada, pero los rasgos eran visibles. La siguiente imagen fue una fotografía nítida y clara del DMV. Los rostros eran innegablemente coincidentes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los oficiales se giraron para mirar al hombre que estaba junto al podio cuyo rostro se había vuelto del color de la tiza. El joven en la pantalla era la viva imagen de un Mark Callahan más joven. Su nombre, dijo Alani,
Cada palabra una carga explosiva perfectamente colocada. Es Ryan Callahan. El nombre detonó en la habitación silenciosa. La onda expansiva era visible. Los oficiales dieron un paso atrás involuntariamente alejándose de Callahan como si fuera radiactivo. La mandíbula de Peterson se abrió y su rostro era una caricatura de horror. Miró desde la pantalla hacia su héroe, mientras su mente se negaba a conectar a ambos. Callahan se quedó paralizado, su bravuconería destrozada en 1.000.000 de pedazos. Su mundo, que momentos antes parecía tan triunfante y sólido, estaba implosionando en tiempo real, en un movimiento lento y angustioso. No, susurró, y el sonido fue absorbido por el silencio cavernoso. Nuestras pruebas demuestran que Ryan Callahan, muy endeudado con un corredor de apuestas peligroso, recurrió al señor Abernathy para pedirle dinero. La voz de Alani era implacable, un cirujano diseccionando la verdad. Se produjo una discusión, un altercado físico. El informe complementario del médico forense confirma que el señor Abernathy fue sacudido violentamente, lo que le provocó el ataque cardíaco fatal. Y presa del pánico, Ryan hizo lo que siempre había hecho. Llamó a la única persona que sabía que lo arreglaría, la única persona que rompería cualquier regla para protegerlo, su padre. Ella volvió toda su atención, todo el peso de su cargo, directamente hacia el sargento que se desmoronaba. «Y eso fue lo que hiciste, ¿no es así, sargento? Escuchaste la confesión de tu hijo, y cada uno de tus instintos como policía fue corrompido por tu instinto como padre. Pediste favores a un par de informantes de baja estofa para organizar un robo caótico que sirviera como distracción. Usted personalmente plantó los relojes robados a un adolescente inocente. Usted intimidó a un anciano aterrorizado, el señor Giovanni, para que mintiera sobre sus cámaras de seguridad. Y suprimió una pieza clave de evidencia encontrada en la escena. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación devastadora. Ella está mintiendo, rugió de repente Callahan, y una oleada de adrenalina desesperada atravesó su conmoción. Señaló a Alani con un dedo tembloroso. Esto es una vendetta. Ella ha estado buscándome desde el día que llegó aquí. Ella inventó esto. Todo es una mentira para vengarse de mí. Su voz se quebró. Miró alrededor de la habitación, con los ojos desorbitados y suplicantes, buscando un aliado, un rostro amigo, alguien que todavía creyera en él. No encontró nada más que conmoción, disgusto y miradas desviadas. Es Mark. Una nueva voz cortó la tensión. El detective Davis salió de las sombras al costado de la habitación. Caminó hacia adelante lentamente. Su rostro era una máscara sombría de decepción. En su mano enguantada, sostenía una pequeña bolsa transparente para recoger pruebas. Dentro de un único pendiente de plata, el logo de PSU brillaba bajo la luz del proyector. Entonces tal vez puedas explicar esto, dijo Davy, con la voz cargada por el peso de la traición. Encontramos esto debajo del mostrador de ventas del señor Abernathy. El novato que lo encontró, el oficial Miller, te lo trajo. Le dijiste que probablemente era un cliente y que simplemente lo tirara a objetos perdidos y no lo registrara. Pero Miller tenía un presentimiento extraño. En cambio, me lo trajo a mí. Cuéntanoslo, Mark. ¿Cómo fue que el pendiente de tu hijo acabó debajo del cadáver de un hombre muerto? Este fue el golpe mortal. La traición de Davis, un hombre de integridad intachable, un hombre que representaba a la misma hermandad que Callahan decía defender, fue el último clavo irrefutable en su ataúd. A Callahan se le escaparon las últimas fuerzas para luchar. Se desanimó visiblemente, sus anchos hombros se desplomaron y su cabeza se hundió en su pecho. Él ya no era rey. Él era solo un hombre, expuesto y roto. Alani salió de detrás del podio y caminó lentamente hacia él hasta que quedó parada directamente frente a él. La leve cicatriz en su mejilla era un testigo pálido y silencioso. Sargento Mark Callahan, dijo, con su voz ahora tranquila, pero que se escuchaba en cada rincón de la silenciosa habitación.
Está bajo arresto por obstrucción de la justicia, manipulación de pruebas de delitos graves y conspiración criminal. Tienes derecho a permanecer en silencio. Te recomiendo encarecidamente que lo utilices. 2 oficiales uniformados, con rostros inexpresivos, dieron un paso al frente. No eran sus compinches. Fueron seleccionados personalmente por hombres de Davis que no tenían lealtad hacia la vieja guardia. Tomaron los brazos de Callahan. Él no se resistió. Lo dieron vuelta y uno de ellos sacó un par de esposas. Clic, clic. Los agudos sonidos metálicos resonaron en el silencio sepulcral. Eran los sonidos de la justicia. Los sonidos de una era que termina. Mientras comenzaban a sacar al sargento deshonrado de la habitación, pasando por los rostros atónitos y horrorizados de sus antiguos seguidores, sus ojos se encontraron con los de Alan una última vez. En ellos no vio odio ni rabia. Ella solo vio la comprensión hueca, desolada y aplastante de un hombre que finalmente se dio cuenta de que su legado no era un escudo. Era una jaula que él mismo había creado y que acababa de cerrarse de golpe. Después de que él se fue, Alani Reed se volvió para enfrentar a sus oficiales. La habitación todavía estaba en silencio, pero la calidad del silencio se había transformado. El resentimiento había desaparecido. El miedo había desaparecido. En su lugar había un respeto nuevo, incierto, pero innegable. Mira bien a tu alrededor, dijo con voz fuerte y firme. Este es un punto de inflexión. La antigua forma de hacer las cosas en la comisaría 17, los guiños, los gestos de asentimiento, el muro azul que protege a los corruptos, ha terminado. Con efecto inmediato. Su juramento no es entre ustedes. Es con la ley y con la gente de esta ciudad. Cumplan con ella con integridad. Y no tendrán mejor aliado que yo. Traiciónenla y les prometo que enfrentarán la misma justicia que el hombre que acaba de salir de esta sala. Bienvenidos al nuevo PSPD. Ahora, manos a la obra. Alani Reed se giró para encarar a sus oficiales. La sala seguía en silencio, pero el silencio había cambiado. Ya no era el silencio del miedo ni del resentimiento. Era el silencio del respeto. No solo había desenmascarado a un policía corrupto. Les había mostrado lo que significa la verdadera fuerza e integridad. La nueva era de la comisaría 17 finalmente había comenzado. Al final, la historia de Mark Callahan es un escalofriante recordatorio de que la corrupción más peligrosa no siempre se esconde en las sombras. A veces se viste de uniforme y se esconde tras un legado. Su arrogancia lo llevó a creerse superior a la ley que juró defender. Pero su caída no se debió solo a una bofetada. Se trató de toda una vida de poder desenfrenado que finalmente chocó con un objeto inamovible de integridad, la jefa Alani Reed. Ella demostró que la verdadera autoridad no se hereda ni se exige. Se gana con valentía, inteligencia y un compromiso inquebrantable con la justicia para todos, no solo para unos pocos privilegiados. La comisaría cambió para siempre, no por un memorando ni una nueva política, sino por el derrocamiento público de un tirano y el ascenso silencioso de un verdadero líder. Si esta historia de karma y el triunfo de la justicia te resonó, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta. Cuéntanos qué te parece en los comentarios. ¿Podrías haber sido tan paciente y metódico como la jefa Reed? No olvides compartir este video con alguien que disfrute de las historias de merecidos épicos. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más historias dramáticas de la vida real. Historias donde el karma siempre tiene la última palabra. Gracias por escuchar.